Ayúdame a orar, por favor. Buen Dios y amantísimo Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, oh Dios. Señor, gracias te doy por la oportunidad, Padre, que me das para compartir tu palabra, Señor, para hablar de ti en la persona de Jesús. Señor, no quiero hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Por tanto, te pido que me ilumines, que me instruyas, Señor, que me alumbres, Padre, con tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor, de todos nosotros como iglesia, que recibamos tu palabra, Señor, y que lo hagamos con amor, porque es la verdad. Y sobre todo, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre en esta hora, Señor, para poder entender, abrazar, comprender, Señor, tu palabra, pero también, Padre, que tu Espíritu nos aliente para poder ponerla por obra, Señor. Señor, si tu palabra nos ha de confrontar, que la recibamos con humildad, Señor. Pero también, Padre, si hay necesidad de nosotros, Señor, tu palabra, que también sea un bálsamo para nuestras vidas. Por favor, Padre, ponemos el tiempo en tus manos y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos, y solamente mi amado hermano y hermana, para preguntarle en esta hora, es un tema muy importante que vamos a considerar. Estamos hablando acerca también del tema de más allá de las apariencias, pero quiero preguntarle a mi hermano, ¿alguna vez usted se ha encontrado que usted se prepara desde casa, digamos, a lo mejor tiene ya planeado visitar algún lugar, ¿verdad? Hace todos sus esfuerzos por preparar todo, por llegar a ese lugar, y al final del día se encuentra con la puerta cerrada? ¿Le ha pasado eso, hermanos? ¿Sí? Bueno, a mi esposa, a mí a veces nos pasan a veces también que no traemos llaves, y hasta el mismo hogar está la puerta cerrada también, ¿verdad? Y no decimos aquí, a veces queremos venir aquí y todavía está aquí cerrado también. ¿Qué es lo que presentimos o percibimos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción cuando hacemos todo eso y nos encontramos con la puerta cerrada, hermanos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Mande? ¿Cómo nada? Decepción, desesperación. Bueno, déjeme decirle que hay pocas cosas frustrantes que podemos sentir nosotros, que llegar a un lugar y encontrarnos con que la puerta está como cerrada, ¿verdad, hermanos? Entonces, aquí lo que quiero compartir a ustedes, hermanos, es algo muy, muy importante, porque miren, puede tratarse de una oficina, puede tratarse quizás de la escuela, está cerrado, ¿no? Una reunión importante, o incluso, hermanos, decíamos, el mismo hogar, nos encontramos con la puerta cerrada. Y eso es poco frustrante, o poco, de las muchas cosas que nos causan frustración, desesperación o decepción, como decía mi hermana Abby. Pero mis hermanos, algo más trágico pasa cuando se trata de que nos encontremos con la puerta del reino cerrada. Eso es lo más trágico. Por eso quiero pedirle que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 23, por favor, y que podamos ver los versículos 13 y 14. Mateo 23, versículos 13 y 14, que es donde tendremos lugar para poder compartir la palabra en esta hora. Por favor, mi hermano. ¿Ya está conmigo ahí? Mateo 23, versículos 13 y 14. Amén, hermanos. Sígame con su vista. La palabra del Señor dice así: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis, ¿qué dicen? Mayor condenación. Jesús, mis amados hermanos, aquí está
denunciando algo muy importante, mucho más grave que encontrarse con una puerta cerrada, oficina, casa, trabajo o escuela. Mucho más grave que eso, ¿sí? Ciertamente dijimos el domingo pasado, había líderes religiosos, escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Quiénes eran los escribas? Aquellos líderes religiosos que se dedicaban ¿a qué? A transmitir la palabra, a copiar, a escribir la ley, la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran maestros de las escrituras, enseñaban, pero también interpretaban las escrituras. Es decir, hermanos, dirigían la vida religiosa en el pueblo de Israel. Fariseos y escribas y fariseos, ¿sí? Pero sin embargo, así como estos líderes religiosos, mis amados hermanos, también hay personas, y ambas partes, hermanos, tristemente, en lugar de conducir a más personas al reino de Dios, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Las alejamos. Es decir, hay personas que en lugar de conducir a las demás personas al reino de Dios, las alejan del reino de Dios. Por eso Jesús pronuncia aquí uno de los primeros ayes, ¿sí?, que vemos en este capítulo de Mateo, ¿sí? ¿Qué es la palabra ay? Me refiero a ayes como la palabra ay. ¿Qué es la palabra ay? ¿Cuándo expresa usted esta palabra ay? ¿Cuándo la expresa usted? Una queja. ¿Qué más? ¿No se ha tocado que se pega el pie, el dedo meñique en la esquina de la cama? ¿Qué dice? Si dice ay, pues otra cosa no me digan. Espero que diga ay, por lo menos, ¿verdad? Hermanos, en este sentido, la palabra ay no es una expresión solamente de enojo o de advertencia. Cuando Jesús la expresa, es una expresión de una tristeza profunda por un pecado terrible. ¿Sí, hermanos? Porque Jesús se da cuenta de que estos líderes religiosos, que más personas también, en lugar de conducirles al reino de Dios, es decir, había puertas que Dios había abierto y estos líderes religiosos estaban cerrando las puertas al reino. Vean conmigo el versículo 3 otra vez más. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis que el reino de los cielos delante de quién? De los hombres. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es algo como cuando decimos, ni trabajas ni dejas trabajar, ¿verdad? Es algo parecido así, pero en el sentido espiritual. ¿Qué es lo que pasaba en aquella época, mis hermanos? Es que durante muchos años, fíjese bien, estos hombres en aquella época, ¿sí?, ellos habían desarrollado un sistema religioso, una vida religiosa. Es lo que llevaban esos hombres. Conocían la ley, la interpretaban, la transmitían, pero llevaban una vida religiosa, pero una vida religiosa vacía. ¿Sabe por qué? Porque estaban arraigados más a las tradiciones humanas, estaban arraigados más a los méritos personales, estaban muy, voy a decirlo así, arraigados a las apariencias externas. Y también, mis amados hermanos, había en ellos orgullo espiritual, a tal grado que no solamente exigían la ley que estaba escrita, sino que, número uno, anteponían cargas que no estaban en la ley, pero además eran los primeros en no cumplirla, solamente exigirla. Y así, hermanos, tristemente en la iglesia de hoy, de manera general, hay muchos que quizás estemos llevando una vida religiosa vacía. Por eso hoy día, hermanos, el tema es puertas cerradas al reino, ¿sí? Miren, Israel esperaba la llegada del Mesías, y cuando finalmente llegó el Mesías, ¿qué hicieron estos hombres líderes religiosos? ¿Qué hicieron con el Mesías? Lo rechazaron. ¿Sí, hermanos?
Vea el versículo 13 nuevamente, lo que el Señor dice. Lo más trágico, hermanos, es la segunda parte de este versículo 13. Dice: porque ni entráis vosotros, o sea, cierran las puertas, pero ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están, ¿qué? Entrando. Es decir, hermanos, lo más trágico es que también no solamente rechazaron al Mesías cuando él llegó, estos líderes religiosos, sino que también trataron de impedir que otros más creyeran en el Mesías. Eso es lo que estaba pasando. Por eso aquí, nuevamente el texto dice: ay de vosotros, y dice: escribas y fariseos, y añade una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Hipócritas. Y esta palabra griega se refiere a algunos actores que usaban máscaras antes, ¿sí? Para quizás significar un personaje. Y tristemente, hermanos, los líderes religiosos y personas de aquella época es lo que hacían. Llevaban una vida de apariencia, una vida religiosa vacía. Se veía externamente. Usted reconocía, como decíamos el domingo pasado, a estos fariseos y escribas por sus filacterias, ¿sí? ¿Cuáles eran las filacterias? ¿Qué decíamos? Las cajitas que llevan aquí, al frente, ¿verdad? O en el brazo, y contenían según la ley, y algunos lo hacían, esas cajitas de piel las hacían más grandes, aparentando más espiritualidad quizás, pero su vida era una vida vacía. Y mis amados hermanos, como hemos dicho en esta hora, el versículo 13 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar. Como mencionamos, hermanos, la palabra que menciona Jesús, ay, diciendo ay de vosotros, es una palabra que expresa sí lamento, sí dolor, pero también juicio y una advertencia por parte del Señor, ¿sí? Es decir, es una advertencia porque es una declaración de Dios, una declaración divina sobre una condición espiritual gravísima en la vida de estos hombres. Y hermanos, si nosotros hoy esto lo transportamos a la actualidad, a cada uno de nosotros, hermanos, podemos quizás darnos cuenta dónde está el problema. Porque el problema aquí, hermanos, es llevar una vida de religión que incluso esté reemplazando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es ese peligro? Miren, los fariseos conocían las escrituras, les decía yo, las interpretaban, pero habían sustituido la gracia la habían sustituido por esas tradiciones humanas. Habían sustituido la fe por los esfuerzos humanos, por los méritos humanos. Y, hermanos, habían sustituido la relación con Dios por solamente ritualismo, algo solamente rutinario. Así lo habían sustituido. Es decir, hermanos, aquellas cosas importantes que quiero compartirle. Miren, mientras preparaba este mensaje, recordaba algún estudio que hace algunos meses daba en otra iglesia, misión, y hay dos cosas que también como seres humanos a veces no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo incluso en herejías. Y dos de ellas, una es el legalismo y otra es el antinomianismo. Estas dos son herejías, ¿sí? El legalismo, hermanos, es de alguna manera algo similar a lo que hacían los escribas, los fariseos. No solamente exigían la ley, sino excedían, anteponían cargas que no estaban ellos dispuestos a cumplir, los fariseos, ¿sí? Es decir, hermanos, lo que hacían ellos es exaltar la ley, ¿sí? Por encima de la gracia. Y el legalismo, hermanos, es esto, excederse, el estar cumpliendo al pie de la letra toda la ley, pero olvidarse del espíritu de la ley. ¿Sí, hermanos? ¿A qué me refiero con esto?
El legalismo es excederse de más, de exigir cumplir los mandatos, la ley, pero, hermanos, olvidarse del espíritu de la ley. Por ejemplo, mis amados hermanos, puede ser algo como querer exigir como padre a mis hijos y no estar demostrando lo que yo estoy exigiendo, no siendo ejemplo, ¿sí? Esa es la parte del legalismo. El antinomianismo es lo opuesto a este elegir y significa anti-ley, ¿sí? El antinomianismo. Y la persona que tiene esta parte antinomianismo o es anti-ley es la persona que muestra adversidad por la ley, no está de acuerdo con la ley, se conforma, se incomoda, ¿sí? Por la importancia de la ley de Dios en su vida. Eso es lo que pasa. De manera, hermanos, que todavía hoy quizás estemos nosotros no dándonos cuenta que estamos cerrando puertas al reino de Dios a muchas personas. Cuando enseñamos y deseamos hacer que se haga en base a nuestras preferencias, en casa, hogar, escuela, trabajo, incluso en la misma iglesia, ¿sí? Cuando queremos hacer eso en base más a lo que yo deseo hacer y no en base a lo que Dios ordena hacer, ¿sí? Como si fueran mandatos divinos, queremos exigirlo de esa manera. Cuando exigimos lo que Dios no está exigiendo, quizás también estamos cayendo en esas herejías. Cuando colocamos barreras humanas también, cuando no nos permitimos aprender, ¿sí? Cuando no nos abrimos a eso, a aprender más de los demás, ser ordenados y agradar solamente a Dios. Mis amados hermanos, aquí el mayor peligro es lo que vemos en la segunda parte del versículo 13. Dice, por quien entráis vosotros. Es decir, hermanos, el mayor peligro es que nosotros mismos no estemos dentro del reino de Dios. Lo más impactante en aquella época, hermanos, es que ellos no estaban dentro del reino, exigían, pero no estaban dentro del reino. Y actualmente, hermanos, muchos hoy en día pueden no estar dentro del reino de Dios. Y así, hermanos, como en aquellos hombres había conocimiento, había la parte de la ley de Dios, pero ¿sabe lo que no había? O lo que no tenían estos hombres. O sea, conocían de la ley, las interpretaban, las transmitían, pero ¿sabe lo que no tenían? No tenían conversión. ¿Sí, mis hermanos? Porque miren, hermanos, podemos estar asistiendo a cultos, podemos servir en ministerios y aún así no haber experimentado algo importante, hermanos, una verdadera transformación. No basta con asistir a la iglesia, no basta con servir en ministerios. Primero es necesario una conversión. Pero también, hermanos, es importante y necesario experimentar una verdadera transformación. De otra manera, ni estaremos dentro y también estaremos cerrando puertas a otras personas. En vez de acercar, estaremos alejando. Fíjense bien, unos capítulos antes del Evangelio de Mateo 23, vayan conmigo al capítulo 19, por favor, de Mateo. Podemos ver un ejemplo claro de un hombre que no tenía conversión y que no tenía transformación o que no había experimentado transformación, ¿sí? Mateo 19, por favor. Usted va a ver ahí la historia del joven rico, ¿sí? Un hombre que era con valores morales, ¿sí? Era respetable, era religioso este hombre, joven rico, pero ¿qué tenía? ¿Qué pasó cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes? Porque usted recordará, si usted va a leer el pasaje, le pregunta al Señor, ¿qué puedo hacer para heredar ¿qué? La vida eterna? ¿Y qué le dice? Le enseña a Dios, la ley, los mandatos de Dios. ¿Y qué dice el joven rico? Todo eso lo he cumplido, ¿verdad? Conocía la ley,
Pero ¿qué dijo? Cuando dijo Jesús, ve y vende todo ¿qué? Lo que tienes y dalo ¿qué? A los pobres. ¿Cuál fue su reacción de este joven? Se entristeció. ¿Por qué se entristeció, hermanos? Porque no solamente porque era fácil, sino, hermanos, porque su Dios, ¿quién era? Sus riquezas. Su relación, ¿quién era? Sus riquezas. Por lo tanto, él tenía valores morales, sí. Era religioso, sí. Era respetable también. Pero él estaba lejos de Dios, mis amados hermanos. Ahora, un poquito más abajo, también podemos ver otro ejemplo. Un hombre muy conocido, Nicodemo. ¿Sí, hermanos? ¿Lo está viendo? En otro evangelio. Pero este hombre Nicodemo, ¿qué era Nicodemo? Juan 3, por favor. Nicodemo era maestro de Israel. ¿Y sabe lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Siendo maestro de la ley, ¿qué le dijo el Señor? Os es necesario nacer de nuevo. Mis amados hermanos, ese es aquí el problema de muchos. Se siguen mostrando tradiciones humanas, preferencias personales, hermanos, costumbres culturales. Es decir, lo que comúnmente hoy decimos, hoy muchas iglesias se basan más en usos y costumbres que en qué, hermanos, que en el orden, que en la fidelidad, que en la reverencia, que en la solemnidad. Por eso fíjese bien ahora lo que dice la palabra, la siguiente parte de Mateo 23, versículo 14. Ahora, Mateo 23, versículo 14. Porque se sigue haciendo esto, porque no se ha nacido de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, no le dio una recomendación, no le dio una sugerencia, no le dio una opción. Le dijo, es necesario que nacer de nuevo. Y hermanos, los que hoy muestran tradiciones humanas siguen arraigados a esas costumbres, preferencias personales, culturales, es porque no se ha nacido de nuevo. Amén, hermanos. Ahora, vayamos a Mateo 23, versículo 14. Por favor, hermanos. El segundo ay que Jesús menciona. Y dice ahí, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis que las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto, dice el Señor, recibiréis ¿qué? Mayor condenación. Mis amados hermanos, lo primero que tenemos que entender aquí es que Jesús no está considerando las oraciones largas como algo malo. No es así. De hecho, el mismo Señor Jesús, tenemos la palabra que nos dice que él oraba toda la noche, ¿sí? Pero hermanos, aquí lo malo está en la hipocresía de usar, hermanos, una apariencia de piedad con el fin de lograr un beneficio, un prestigio, ¿sí? Una influencia, ¿sí? O incluso beneficios económicos, porque miren, estos hombres fariseos haciendo oraciones largas, ¿saben por qué? Se piensan algunos eruditos de la ley, de la palabra del Señor, que cuando el Señor dice, porque devoráis las casas de las viudas, eso está denotando algo como explotación económica, ¿sí? Es decir, la viuda, al ser atendida por el líder religioso, ella ofrendaba, daba la ofrenda al líder religioso, ¿sí? Pero esos hombres empezaron a ver eso y empezaron a abusar de esa autoridad que ellos tenían. Y ahora iban a atender las viudas, entre comillas atenderlo, pero no por orar por ellas, sino con qué fin? De recibir el beneficio, ¿sí? Es decir, hermanos, ellos usaban la apariencia de piedad para lograr un beneficio, ¿sí, hermanos? Por eso, cuando vemos en esta parte de la Escritura que dice, devora las casas de las viudas, era una muy
fuerte forma de denunciar esa explotación económica. ¿Cómo lo hacían? No solamente de esa manera, también esos líderes religiosos administraban los bienes de las viudas, ¿sí? Y cobraban honorarios exagerados, estos líderes religiosos. También les convencían de hacer donaciones exageradas para el templo y para algunas, ¿cómo se dice?, causas religiosas también. De manera, hermanos, que aquí lo que hoy quiero yo invitarle a decir es que no es ni el legalismo y tampoco el antinomianismo, hermanos. O sea, no es el legalismo exagerado o excedido, pero tampoco, hermanos, el antinomianismo mostrando laxitud, ser laxos, ser suaves. No es eso, hermanos, sino ser ordenados. De hecho, el mismo nuestro Dios nos lo enseñó desde la creación. En Génesis, ¿cómo hizo la creación el Señor? ¿Lo hizo ordenadamente o no? ¿En cuántos días lo hizo? 6, el séptimo ¿qué? Descansó. Y si usted ve esta parte de Génesis, va a ver que cada día él hizo algo. ¿Qué hizo el primer día? ¿Qué hizo? Lo vimos el domingo pasado. Separó ¿qué? La luz de las tinieblas. Y así, conforme usted vaya viendo, hay un orden, ¿sí?, que el Señor nos muestra desde la creación. Y así en todo lo que es el desarrollo de la palabra del Señor. Por eso, mis amados hermanos, no es entonces el legalismo, no es tampoco el antinomianismo, sino más bien, hermanos, es agradar y glorificar a Dios. De hecho, es la primera pregunta que nos recuerda el propósito por el cual hemos sido creados. ¿Por qué fue el hombre creado? ¿O para qué fue creado el hombre? Para alabar a Dios, glorificarle y gozar de Él. ¿Cuándo? Para siempre. Ese es el propósito, hermanos. Así que como creyentes, hermanos, es importante hacernos esta pregunta, y con esto quiero ir concluyendo. Mis amados hermanos, preguntémonos nosotros hoy día: ¿estoy acercando personas a Cristo o las estoy alejando? ¿Estoy abriendo puertas del reino a personas o le estoy cerrando puertas a más personas? Miren, como padres de familia, mis hermanos, es importante recordar que nuestros hijos deben de ver un evangelio vivido en casa, no solamente en la iglesia. Nuestros hijos, nuestra familia, esposo, esposa, hijos, deben de ver un evangelio vivido en casa, ¿sí, hermanos? Y no una religión vacía. Porque eso es lo que a ustedes va a ayudar, lo que sus hijos están viendo. Si es un evangelio vivido, amén y gloria a Dios. Si es una religión vacía, tengamos cuidado, ¿sí, hermanos? Porque puede ser que no estemos, o que cuando Cristo venga, nos pase como aquellas vírgenes, ¿verdad? No vayamos preparados con aceite, y entonces, ¿qué, hermanos? También encontremos que la puerta cerrada, ¿sí, hermanos? Por tanto, hermanos, quiero decir algo. Si no es el antinomianismo, si no es el legalismo, tenemos que recordar que cuando hay puertas que muchos cierran, Jesús, nuestro Señor y Salvador, abre puertas. Él abrió pagando en la cruz la puerta del reino. Amén, hermanos. Y se abrió porque Cristo fue rechazado. Por eso se abrió la puerta. Y nosotros entramos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él fue expulsado. Es decir, hermanos, nosotros recibimos vida. ¿Saben por qué? Porque Él pasó el sacrificio de la muerte. Eso es lo que tenemos que valorar, hermanos. Quizás hoy, hermanos, algunos hayan vivido solamente cerca de la religión durante años en la iglesia, hayan escuchado predicaciones, han participado en la iglesia, han aprendido doctrina, quizás muchos,
Pero la pregunta, mis amados hermanos, más bien aquí es, hermano y hermana, quiero preguntarle yo a usted, ¿usted ha entrado por la puerta que es Cristo? Si es así, gracias a Dios, porque Cristo sigue llamando. Amén, hermanos. Acompáñenme a Juan 10, por favor, y con eso termino. Juan 10, por favor, ahí en su Biblia. Le voy a invitar que conforme usted encuentre este capítulo de la Escritura, se ponga de pie, por favor, y leamos lo que el Señor nos dice en su palabra. Capítulo 10. Amén. Si ya la encontró, póngase de pie. La palabra del Señor dice, juntos: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Escúchenme, dice otra vez: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Mis amados hermanos, si usted ha entrado por la puerta que es Cristo Jesús, entonces, hermano y hermana, usted al salir de esa puerta va a encontrar ¿qué? Pastos verdes. Así que es importante hoy, mi amado hermano y hermana, que reconozcamos que a veces estamos llevando vidas de apariencia, estamos quizás cerrando puertas, que no nos hemos permitido experimentar el amor, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y hoy quiero decirle lo que leímos en el Antiguo Testamento, en Isaías 55, algo importante, mi amado, mi hermano, que podemos entender para prepararnos. Dice la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, hermanos. Así que es importante que hoy retomemos nuestra vida espiritual en relación con Dios. Así que le invito a que estemos orando al Señor. Y vuelvo a repetirle: Cristo sigue llamando, Él es la puerta. Dice: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Incline su rostro y oremos a Dios. Ahí en su corazón, usted dígale al Señor con sus palabras: recuerde que Él abrió puertas y sigue abriendo puertas, que Él pagó el precio en la cruz. Él fue rechazado para que nosotros podamos entrar. A través de su muerte y de su resurrección, de su entrega, recibió vida y nos dio vida a nosotros. Señor y Padre amado, venimos delante de ti, Señor, con un corazón sincero. Reconocemos que muchas veces, Dios, hemos permitido, Señor, que nuestras tradiciones, nuestras preferencias o actitudes, Señor, ocupen el lugar, Padre, que solamente te corresponde en la persona de Cristo. Te pedimos que nos perdones, por favor, Señor, porque cuando hemos hecho esto, Señor, no nos damos cuenta que estamos siendo obstáculos para otros. Perdónanos también, Padre, porque a veces hemos confiado más en nuestros méritos y esfuerzos que valorar tu gracia. Ayúdanos, Dios, a no seguir mostrando una religión vacía, sino, Padre, que llevemos una vida espiritual
que valoremos tu gracia. Ayúdanos, Padre, a proclamar, Padre, tu evangelio puro y fiel, y que nuestra vida, Señor, abra puertas para que otros te conozcan, crean en ti, Señor, y te reciban como Salvador único y suficiente. Y, Señor, si alguno aún no ha entrado al reino, Padre, que hoy pueda venir, por favor, Señor, con fe, a ti en la persona de Cristo, porque tú eres, Señor, la única puerta de salvación. Padre, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.